Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. La presentación de este libro, Deleuze y Guattari, El deseo y lo social. El subtítulo, El deseo y lo social, viene de una cosa que dicen Deleuze y Guattari en el Antiedipo, que me gustaría leerles. Dicen: solo hay el deseo y lo social, y nada más. Y ellos se encargan bastante de destacar a lo largo de ese libro que entre el deseo y lo social hay una diferencia de régimen, pero no una diferencia de naturaleza, sino más bien una identidad de naturaleza. En algún sentido es una propuesta y una invitación a pensar de qué manera el deseo y lo social no son la misma cosa, pero de alguna manera son la misma cosa, ¿no? Una diferencia de régimen, pero una identidad de naturaleza. Eso conecta con una pregunta que me parece muy destacable en la obra de Deleuze y Guattari, que es un problema de la filosofía política, y una pregunta para la cual sería y es muy interesante el diálogo y el cruce de la filosofía política con el psicoanálisis. La pregunta es: ¿cómo el deseo puede desear su propia represión? ¿Sí? Que es una pregunta que recorren Deleuze y Guattari. Bueno, una cosa va conectando con la otra, y en una conferencia o en una charla de la cineasta argentina Lucrecia Martel, ella dijo algo al pasar, y después, por una amiga que resulta ser familiar y pudo hablar con ella, le comentó esto, y esta frase que destaqué como epígrafe del libro, y Lucrecia Martel dijo: bueno, yo dije eso al pasar, la verdad que no le di demasiada importancia, pero bueno, si se encontró ahí alguna idea interesante, bueno, qué bien, algo así. Lo que dijo Lucrecia Martel es lo siguiente, y fue lo que quedó como epígrafe de este libro. Dice así: lo único real es el deseo, y el deseo es una sopa, un caldo, donde estamos todos metidos. Bueno, esta frase a mí me pareció de una audacia topológica muy interesante, porque decir lo único ya es algo difícil, ¿no? Empezar una frase con lo único ya es algo difícil, pero decir lo único real es, ya casi roza lo imposible, ¿no? Poner algo después de esa frase, lo único real es casi un ejercicio imposible. Y ella puso ahí al deseo. Perdón, pero tengo poca luz acá y no puedo leer. Un poquito más de luz blanca. Tampoco hay nada. Tampoco hay nadie que esté cargando de la luz. Bien, bien. Gracias. Entonces lo que puso ahí fue al deseo. Lo único real es el deseo, pero hace como un truco, porque lo que dice después es que el deseo es una sopa, un caldo, donde estamos todos metidos. De modo que uno puede entonces pensar que lo único real es esa sopa o ese caldo donde estamos todos metidos. Y ahí hay deseo, ¿sí? Bueno, me gustaría un poco brevemente contar o hacer un poco de historia de cómo surgió la idea o el proyecto de escribir un libro
como este. Y arrancó para mí con la lectura de El Antiedipo, ¿sí? Por el año 2006, 2007, ¿sí? Con un grupo de lectura que leía El Antiedipo, de los grupos de lectura que se organizaban y se organizan desde la Facultad de Filosofía, y en aquella época nos reuníamos en psicología. Acá está Mariano Reposi, quiero nombrarlo y le agradezco que haya venido a compartir. Bueno, la verdad que la lectura grupal era fantástica, la lectura del Antiedipo me impactó, me asombró, me alegró, pero por alguna razón no continué. La lectura quedó interrumpida. No azarosamente fui hacia otro amor que es Hegel. Entonces yo dejé el grupo de Antiedipo, no sin haberme llevado amigos con los cuales hoy sigo en contacto, pero dejé de leer el Antiedipo y me fui a leer la Fenomenología del Espíritu, con un grupo también de filo que leía la Fenomenología del Espíritu. Bueno, otro grupo hermoso y una lectura fascinante. Hegel sigue siendo para mí un amor, al igual que Kant. Bueno, ahí quedó el Antiedipo. Años más tarde agarré un curso de Deleuze, de los cursos de Deleuze, sobre Spinoza, en medio de Spinoza. La lectura me impactó, me entusiasmó, me alegró. ¿Acaso más que el Antiedipo? Por alguna razón esa lectura quedó interrumpida. En algún lugar de la biblioteca quedó ese libro apoyado, como mirándome, como llamándome. Bueno, pasaron algunos meses, tal vez un año, un tiempo así, y por alguna razón pude seguir leyendo en medio de Spinoza. Y poco después de eso, hablando con Juan Pablo Pinto Venegas, que escribió el prólogo del libro, hablando sin mucho propósito, sino yendo a donde la charla nos llevaba, nos dimos cuenta los dos que los dos habíamos empezado a leer el Antiedipo y en algún punto lo habíamos dejado. Entonces nos propusimos la tarea o el trabajo de leerlo juntos. Entonces arrancamos de cero y leímos el Antiedipo, ¿sí? Esa lectura continuó y fue llevando a 1000 mesetas y a otras lecturas. ¿Por qué escribir un libro sobre la obra de Deleuze y Guattari? Bueno, si yo dijera una respuesta guattariana, porque Guattari era un psicoanalista, además de ser un militante y un filósofo, si yo dijera una respuesta guattariana diría por deseo. ¿Por qué otra cosa? Si no, ¿sí? ¿Por qué escribir un libro sobre Deleuze y Guattari? Bueno, por deseo. Ahora, como dijimos al inicio, el deseo es una sopa. Es una especie de caldo donde estamos todos metidos. Entonces me gustaría decir 3 razones que tienen que ver con esa sopa y con ese deseo. En primer lugar, la necesidad, creo yo, de producir otras imágenes y otras representaciones acerca de la obra de Deleuze y Guattari. La necesidad de producir otras imágenes y otras representaciones acerca de la obra de Deleuze y Guattari. Digo otras respecto a las que nos ofrece el psicoanálisis y a las que nos ofrecen algunas tradiciones de lectura que podríamos llamar deleuzianas y guattarianas. Y lo digo con todo respeto porque son tradiciones de las cuales provenimos. Yo el otro día me crucé en las jornadas del Ameguino con Osvaldo Saidón. Azarosamente me crucé con Osvaldo, a quien lo conozco porque es Osvaldo Saidón, en principio. Pero después porque tuvimos oportunidad de hacerle una entrevista junto con Pablo Tachman y conversar con él. Azarosamente tenía un libro en la mochila, porque nunca tengo libros en la mochila. Nunca tengo libros míos en la mochila. Entonces le di un libro y le agradecí. Le dije que quería compartir este libro con él y le agradecí porque gracias al trabajo
de compañeros como él es que pueden surgir otros libros, trabajos y grupos como este. Pero insisto en que me parece necesario producir otras imágenes. En segundo lugar, la necesidad de armar trabajos que ofrezcan una mirada respecto de la obra de Deleuze y Guattari. No es que no existan trabajos en ese sentido, los hay, pero diría que están marcados por dos puntos o dos sesgos en general. Uno es la necesidad de armar trabajos que en algún sentido tengan una mirada de la obra, en tanto obra, con algún trabajo de esfuerzo de ordenamiento, de claridad, de construir herramientas. Y creo que en algún sentido hay una imagen de Deleuze y Guattari que es pensar que es una obra no sistemática, o que es una obra caótica, o que es una obra múltiple. No digo que no lo sea, creo que lo es, pero encarado de esa manera, el proyecto de un libro o de libros sobre la obra de Deleuze y Guattari se perfila casi como un proyecto anti-deleuziano y anti-guattariano. En segundo lugar, me parece importante destacar esta expresión de la obra de Deleuze y Guattari, de pensar la obra de ambos y de los dos, porque una marca distintiva y recurrente es dedicarnos a la obra de Deleuze o a la obra de Deleuze que escribió con Guattari, ¿no? En algo que el historiador François Dos llamó, me parece muy bien, este efecto de desguattarizar a Deleuze, ¿sí? Es decir, restar el efecto del fenómeno que tiene en su obra Guattari. No me parece menor porque Deleuze era primero un filósofo, pero Guattari era primero un militante. Entonces me parece que tal vez sea algo más fácil de digerir la obra de Deleuze planteada de esa manera que la obra de Deleuze y Guattari, ¿sí? Y no me parece en absoluto que Guattari sea un auxiliar de Deleuze, un personaje menor en el trabajo que hicieron, como dicen ellos, que hicieron entre ellos. Bien, en tercer lugar y por último, me parece importante y necesario construir más puentes de diálogo y debate. Destaco diálogo y debate o discusión entre psicoanálisis y la obra de Deleuze y Guattari. Por la misma razón de que Deleuze y Guattari armaron puentes entre psicoanálisis y marxismo. Y en términos generales su obra es una obra puente, una obra que va entre. En este sentido ya han pasado algunas décadas de sus libros. No creo que sean libros de historia. Si bien hay trabajos importantes que han podido plantearse y escribirse gracias a esta obra, a partir de esta obra, pienso por ejemplo en los trabajos de Hart y de Negri, enormes trabajos. Creo que la obra de Deleuze y Guattari sigue siendo un punto de partida, un principio, una usina importante de problemas y de conceptos que están bastante abiertos y que hay todavía mucho trabajo por hacer con ellos. Bien, por estas tres razones me pareció importante este trabajo, y en realidad lo que espero y lo que esperamos también creo con Juan Pablo es que este libro sea una herramienta de trabajo, una herramienta de lectura, pero en principio una herramienta que se sume a las herramientas que ya existen y que son muchas, y que en esa red invite todavía a construir y armar más herramientas sobre la lectura de estos autores. Bien, con estas palabras voy a dar lugar a los presentadores que invité y que me han dado el gusto de estar aquí.
En primer lugar, a Juan Pablo Pinto Venegas, que escribió el prólogo del libro. Juan Pablo es psicoanalista y docente. ¿Y está por ahí? Bien, adelante.